Puebla. Hoy celebran los mexicanos a nivel del mundo esta gran fecha en la cual México se libró de Francia cuando los atacaron y libraron esta gran batalla de Puebla. Este es casi como el Día de la Independencia de México en muchos países. La gran batalla de Puebla, es que no escuchaba bien el término Puebla, porque no tengo retorno aquí. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo amanecieron? Con bastante información, Renato. Sí, óigame, ¿cómo llovió esta madrugada? Sí. Bastante. Bueno, me despertó la lluvia, me despertó. Sí, bastante. Sí, Bastante. pero qué bien. No, bueno, sin embargo lluvia. Hubo bastantes hechos que lamentar en algunos lugares del país donde pues casas se cayeron, algunas calles se fracturaron, pero por lo demás alegres en la capital por lo menos porque ya tenemos agua dentro de las represas. Pero no es el invierno, no es el invierno. Son las lluvias de mayo. Pero que la gente no comience a sembrar con esta primera lluvia. Bueno, ¿para qué preguntarme yo o para qué reflexionar si eso no es el invierno, si aquí tengo a un experto en eso? Seguro. Aquí tengo a don Santiago Ruiz. Bueno, miren, tengo dos temas hoy muy importantísimos. El 50 aniversario del COEP y además la comparecencia esta mañana de la Fundación Balmoral. Es una fundación sin fines de lucro que fomenta valores morales y éticos a nivel de todos, en la segunda hora del programa. Pero en este momento voy a hacerle esta pregunta aquí a uno de los panelistas que viene por el COEP, don Santiago Ruiz, pero sería mejor que los presentara a todos de una vez. Así que muchas gracias, buen día y feliz fin de semana. Igualmente. Ana y Juan Carlos. Dios le bendiga. Tengo a don Juan Carlos Sicafi, que es el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Qué tal, don Juan Carlos? Bienvenido. Gracias. Es un placer tenerlo aquí en frente a frente. Igual tengo a don Guy de Perfe, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. ¿Qué tal, señor Guy? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato. A don Santiago Ruiz, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP. ¿Qué tal, señor Ruiz? Renato. Bienvenido. Gracias. ¿Ya estamos en invierno o no? No, todavía se está esperando. Estas son algunas vaguadas aisladas que hay. Copeco y la Secretaría de Agricultura y Ganadería en su momento informarán cuál es el momento para la siembra, sobre todo de la gente que no tiene riego. Así que creo que esto viene a mitigar bastante tanto incendio que hemos tenido a lo largo del país y mejora un poco las cuencas, el hecho de que se vayan recuperando más temprano este año. Pero no hay que sembrar porque no es el invierno. ¿Se va a perder la semilla? No, definitivamente esa inversión no hay que hacerla todavía. Yo creo que se ha avanzado mucho en el tema meteorológico y de pronóstico, que la información está a la mano, bastante confiable y fidedigna, por lo cual creo que hay que mantener a los agricultores informados para que en el momento oportuno hagan las siembras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada está celebrando sus 50 años. Y hoy tendremos, estoy convencido de eso, un importante debate aquí en el Frente a Frente. Dejo a Cristian para que plantee la pregunta y que usted de inmediato comience a enviarnos sus criterios, sus comentarios, sus preguntas a las cuentas en redes sociales. Así que de inmediato con el periodista Cristian Nájera aquí en Frente a Frente. Buen día, Renato, buen día a usted que está viendo el programa. Me encanta que usted esté pendiente de Frente a Frente desde tempranito, desde las 7 de la mañana. Pues bueno, vamos a tener la pregunta de hoy porque el programa va con dos temas. El primer tema ya introducido por Renato Álvarez y la pregunta de esta mañana es ¿qué opinión tiene usted del sector privado hondureño? Una pregunta muy abierta para que usted muestre su opinión en redes sociales. También mensajitos al 4538 donde no leemos ni su nombre ni su número de teléfono. ¿Qué opinión tiene usted del sector privado hondureño? Ya sabe que vamos a poner su mensaje al aire siempre y cuando se enmarque en las líneas de respeto a los invitados, respeto a Renato, a la gente que trabaja con nosotros también acá y pues respeto a los televidentes también. Entonces, esta es la primera consulta, el primer tema de esta mañana en Frente a Frente que vamos a estar haciendo aquí en el Foro Líder. Renato. Muchas gracias, Cristian. Y comenzamos ya. ¿Usted cree que es más importante el sector público en materia de inversión y generación de empleo? ¿O siempre ha creído que es más importante el rol que tiene en esto de generar empleo el sector privado? ¿A dónde quiero llegar? A la pregunta, ¿qué importancia tiene el sector privado? ¿Qué real importancia tiene el sector privado en la economía hondureña?
Y para contestarme esta pregunta, dejo al vicepresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Juan Carlos Sicafi. Muchas gracias, Renato. Bueno, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada representa a la libre empresa y nosotros generamos 1.5 millones de empleos al año. Empleamos a 140,000 personas todos los años. Vamos creciendo a pesar de cualquier condición, no importa la micro o la macroeconomía. Para darle un término de comparación, el Estado solo emplea a 237,000 personas. Representamos el 76% del presupuesto general de la República a través de los impuestos que pagamos como empresas. El 87% de la inversión total que se hace en el país es hecha por el sector privado del país. Exportamos 8,000 millones de dólares anuales, 4,000 a maquila y 4,000 el sector agroindustrial, ¿verdad? Y además representamos a 235,000 MIPYMES y 1,000 empresas grandes. O sea, lo que le quiero decir es de que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada aglutina no solo erróneamente, como se cree, a las empresas grandes, a los grandes empresarios. Al contrario, es a las empresas pequeñas, a los 235,000 emprendedores, empresas que tienen de 1 a 5 empleados. Esa es la mayoría de las empresas que nosotros representamos. ¿Cómo los representamos? Luchando para crear un clima propicio para la inversión, para que desarrollen todo su potencial. El hondureño de por sí es emprendedor. De las 3.9 millones de personas económicamente activas, hay 1.9 millones de asalariados y el resto son pequeños emprendedores. Entonces, el rol de la empresa privada es fundamental en el país. Nosotros somos los que generamos la riqueza en el país. No hay ningún otro sector que lo genere, solamente la empresa privada. ¿Por qué frecuentemente se les sataniza, señor Pierre Rifé? Bueno, Renato, este ha sido un tema que se ha visto a nivel mundial, no es particularmente en Honduras. La lucha política muchas veces ha llevado a confrontar históricamente la derecha contra la izquierda, y la derecha era asimilada a la empresa privada y la izquierda era asimilada a los sectores obreros. En realidad eso no tiene que ser así. Hay otros países que en los últimos 20, 30 años han cambiado su modelo de ver la situación política y económica, y ya hoy en día no existen esos grandes enfrentamientos que se dieron durante mucho tiempo entre la empresa privada y los trabajadores. Y creo que Honduras ha sido un ejemplo en ese sentido. Hemos logrado en los últimos años acuerdos muy interesantes con los trabajadores. Creo que Honduras ha crecido gracias a eso, y el objetivo obviamente es de seguir en ese sentido. Lo que sí es preocupante es que hay ciertos movimientos políticos que necesitan un enemigo. Se ha visto en Venezuela, por ejemplo, en donde tanto Chávez como ahora el presidente Maduro han utilizado el conflicto con la empresa privada para lograr objetivos políticos internos que al fin y al cabo lo que pretenden es mantenerse en el poder y no dejar que funcione la democracia y que pueda haber una alternabilidad en el poder y todo eso. Entonces es una situación complicada y vale la pena analizarla más a profundidad. Es decir, los números que nos presentó el señor Sicafi demuestran la importancia que tiene el sector privado en la economía hondureña. Eso es irrefutable. Pero dígame usted si no es cierto. En el gobierno de Manuel Zelaya hubo permanente enfrentamiento entre el sector privado y el gobierno. En el gobierno de Pepe Lobo igualmente. En este ha habido más relación en proyectos de asociaciones públicas entre el sector público y el sector privado, pero
ahí queda también una permanente crítica, como por ejemplo los préstamos blandos que exige el gobierno a la banca privada, que se meta más en el desarrollo del país y en el sector agrícola, soltando, facilitando préstamos. Ahí hay un permanente cuestionamiento. Hay un permanente cuestionamiento con esto de las tarjetas de crédito también. El gobierno quiere regularlas, reducir 20 puntos los intereses, y continuamente vemos comunicados del sector privado. Siento que ha habido más cuestionamiento desde el sector público al sector privado en las últimas décadas que de los trabajadores a ustedes, por lo menos en los últimos 10 años. Bueno, mire, hablando de los préstamos de los bancos, quiero decirle una cosa importante. El 90% de los recursos que prestan los bancos es de todos nosotros, del público en general. Entonces los bancos tienen la misión de cuidar ese dinero, porque no es de ellos, es de los ahorrantes. Entonces tienen que tomar todas las medidas de precaución para no perder el dinero. En el tema de las tarjetas de crédito, nosotros nos oponemos rotundamente a cualquier control de precios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un libre mercado. Nosotros tenemos otras maneras de regular el mercado. El gobierno tiene otras maneras, como creando las condiciones para que haya más competencia. Mientras más competencia va a haber más oferta y por ende el precio va a bajar. Pero usted por decreto no puede fijar un precio. Ya hemos tenido en el pasado malos resultados. Usted desincentiva. Imagínese a un agricultor que está sembrando tomates y cuando está saliéndole la cosecha, usted le congela el precio cuando él va a salir con esa siembra en mejor posición. No puede estar regulando precios. Los precios no se regulan. En ningún lugar del mundo libre se regula el precio. Es momento propicio para que intervenga don Santiago Ruiz, porque es un empresario del campo que invierte, que produce, pero que además sabe que la falta de dinero en la comunidad, en el sector agrícola, es lo que impide muchas veces que este sector se repotencie, don Santiago. Hay dos preguntas muy interesantes que usted ha hecho, Renato. La primera fue si la inversión pública o privada era más importante. Creo que son totalmente complementarias. Si hay inversión pública en infraestructura, buenas carreteras, que no haya cortes de energía, aeropuertos eficientes, puertos eficientes donde ha habido problemas serios, la inversión privada fluye. Grandes problemas son tema infraestructura y el enredo que es la burocracia estatal. Toda la tramitología que por años hemos venido nosotros diciendo que hay que simplificarla, se dice que se simplifica, pero cuando usted pone una empresa o trata de invertir, se da cuenta el viacrucis que tiene que pasar cualquier emprendedor de cualquier tamaño, del más pequeño al más grande, nacional o extranjero. Y al más alto nivel, de nivel ministerial a presidente, hay toda la buena voluntad, pero cuando usted llega a la persona que tiene la discreción de poner la firma en un permiso, ahí se topa con problemas. Entonces, si esas cosas, y creo que hay la buena voluntad de hacerlo, y es la obligación nuestra estar apoyando para que esas situaciones vayan cambiando, pero eso al final genera un desgaste también. Sobre el otro, la inversión vendrá, o sea, yo creo, y nosotros somos promotores de la inversión, y aún en momentos de crisis el país pues ha ido caminando. Si comparamos los crecimientos de otros países latinoamericanos, que no hay que conformarse con mal de muchos consuelo de tontos, ¿verdad? Pero creo que el país va lanzando mensajes positivos para la inversión. El tema de seguridad es muy importante. Creo que hemos avanzado con decisiones muy firmes y concretas que poco a poco vemos que están dando resultados. Sobre la otra pregunta que mencionó, de las tarjetas y el crédito a la banca. Yo he estado toda mi vida en el sector agrícola, pero en el último año he conocido mucho del sector bancario. Don Jorge Bueso Arias me invitó a participar como director en Banco de Occidente.
Y muchas veces las cosas que uno habla sin mucho fundamento, hasta que no conoce cómo se maneja un banco y cómo se maneja la actividad, viene y se da cuenta todos los problemas que también tiene. La banca es una de las actividades, y no vengo a defender a la banca porque no es ese mi rol, sino defender la libre empresa y la propiedad privada, que es los principios fundamentales que defendemos. Pero la actividad bancaria es la actividad más regulada que existe, de todas las que tenemos. Y por eso tenemos un sistema financiero bastante sano, muy creíble, muy confiable, muy robusto. Todas las semanas hay algún tipo de resolución de comisión de banca, de bancos y seguros y de Banco Central tratando de proteger el sistema. Yo creo que las regulaciones de precios y de restringir la libertad de empresa en ningún lugar ha funcionado. Creo que es más fácil llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos no arbitrarios, llegar a acuerdos con números de qué es lo que está pasando en el país, de qué es lo que está pasando en la región. Estamos hablando de unión aduanera, Honduras-Guatemala, ya una unión aduanera también Triángulo Norte. Tenemos que ponernos en las mismas condiciones, si no un país va a estar en ventaja y otro país va a estar en desventaja. Entonces, yo creo que situaciones así, tomadas muy a la ligera, sobre todo en épocas electorales, hay que tener mucho cuidado de qué decisiones se toman, que pueden ser contraproducentes. Más adelante habría que ver cuál es la mora en las tarjetas de crédito, por qué la mora, si hay realmente competencia o no. Algunos bancos he visto yo que han bajado bastante en algunos productos financieros, en tarjetas de crédito, por lo cual llegar a acuerdos que sean buenos para todo el mundo, que no se diga, hey, fregamos a aquellos en beneficio de una mayoría que más adelante se le va a revertir, restringiendo el crédito y restringiendo el acceso a de repente el único mecanismo que mucha gente tiene para poder resolver sus problemas. Estamos a punto entonces de que se materialice un puntito que puede distanciarlo del sector público, porque el sector público está dispuesto vía decreto a aprobar esas reformas a la ley de tarjetas de crédito y reducir en 20 puntos, no sé si en 20 puntos, eso habían dicho hace algún tiempo, a reducir vía decreto los intereses en las tarjetas de crédito. Miren, se suma al panel Alín Flores, que también fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Tenemos dos presidentes, Santiago Ruiz, Alín Flores, en este momento la están arreglando mis compañeros. Al señor Sicafi, actual vicepresidente, y al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, el señor Pierre Rifle. En el marco del 50 aniversario del Consejo, de la Empresa Privada hondureña, en el marco del 50 aniversario del COEP, así es, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Me disculpan un poquito, me disculpan por favor, debo reconocer el desvelo de este día. El señor vicepresidente del COEP, don Juan Carlos Sicafi, comenzó el programa resaltándonos el rol del sector privado en la economía hondureña, que fundamentalmente es la esencia del programa. Y me gustaría que aportara más también este puntito, cómo el sector privado ha contribuido a fortalecer la economía nacional. Sabemos que hay muchos retos, que hay muchos desafíos, pero bien o mal han contribuido a la estabilidad relativa que tenemos, porque hay otros países en peores condiciones que el nuestro. Por favor, señor Sicafi. Bueno, mire, la empresa privada, tenemos una alianza público-privada, que es el Honduras 2020, que es una plataforma de crecimiento para el país, donde la mitad de la junta directiva es privada y la otra mitad es gubernamental. Y creo que estamos teniendo resultados positivos hasta ahora. La maquila está creciendo. Usted estuvo en su programa del martes, donde se hizo el lanzamiento de un programa de vivienda masivo de mucho beneficio para la población, gracias al aporte del sector privado, con el acompañamiento del gobierno. En el tema de turismo, que es a donde más estamos en desventaja con nuestros vecinos,
con la nueva aprobación o con la futura aprobación de la Ley General de Turismo, de incentivos al turismo, vamos a empezar a crecer a 2 dígitos. Porque tenemos el potencial, tenemos 800 kilómetros de costa en el Caribe, tenemos joyas. Ningún país en Centroamérica tiene las joyas que nosotros tenemos en turismo. Entonces necesitamos crear las condiciones para que venga gente a invertir en turismo. Y eso es lo que se está logrando. La empresa privada es la que genera el empleo en el país. Usted lo puede ver, el 82% de los asalariados hoy los empleamos nosotros. Para darle una idea, estaba viendo unas cifras en el Seguro Social, a pesar de todos los problemas que ha enfrentado el Seguro Social, del 2010 al 2016 hemos crecido en 60,000 afiliados más en el Seguro Social, solo el sector privado. Y el sector privado es el que paga eso. Entonces, satanizarlo o no verlo en el contexto general es un error de parte de muchas personas. Mire, Winston Churchill decía una frase muy famosa de que hay mucha gente que mira a la empresa privada como una vaca que hay que ordeñar. Hay otra gente que lo mira como el tigre que hay que matar. Pero muy poca gente lo mira como los poderosos caballos que jalan la economía del país. Yo quiero llevar a conciencia de la importancia que tiene el rol privado en el desarrollo de Honduras. Y vamos a conocer qué piensa la gente, precisamente del sector privado hondureño. Es un muestreo rápido, no tan profesional, porque lo vamos a hacer en función de los mensajes que llegan. Somos 9.3 millones de habitantes y aquí llegarán unos 1,000, 2,000 mensajes diarios. Así que vamos a conocer qué está pensando la gente. Saludo a la empresaria Aline Flores, expresidenta del COEP. Buenos días, Renato. Muchas gracias. Súper contenta de estar aquí para celebrar este grandioso día para Honduras. Muy bien, pero tenemos que ir a la primera pausa comercial. Miren, partiendo de esto, es el sector privado el que anuncia sus productos. Es el sector privado que permite que existan los medios. Es el sector privado con sus anuncios que permite nuestros salarios. Sí. Es decir... y es el sector privado el que genera los impuestos para que exista un gobierno. No hay duda. Yo creo en el sector privado. No entiendo cómo sin sector privado dinámico, que se arriesgue, que se invierta, puede crecer un país. No creo que un Estado controlándolo todo pueda ser capaz de manejar eficientemente todo. Creo en ese sector privado que invierte, que se arriesga, emprendedor, en ese sector privado que piensa en invertir para generar empleos, para que tengamos ingresos, la mayor parte de los trabajadores. Creo en ese sector privado con ética, honrado, con justo margen de rentabilidad. Creo en esa empresa privada. De eso seguimos hablando en este Frente a Frente después de la pausa comercial. Ya regresamos a Frente gracias a Fungifar Ultra. Elimina ultra rápidamente los hongos en la piel con Fungifar Ultra. Prepárese para ganar. Billete sobre billete. Con MoneyGram y Banco de Occidente. Cobre sus remesas MoneyGram en Banco de Occidente y gánese uno de los 50 premios instantáneos diarios de 250, 500 y 1,000 empiras. Gane mucho billete sobre billete con MoneyGram y Banco de Occidente. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Siempre hay personas que llevan alegría donde vayan, y esas personas siempre son esperadas con ansias por sus amigos, hijos, sobrinos, compañeros de trabajo, los hijos de sus amigos, la novia, el novio, los primos, ¡hey! Los hijos de nuevo. En fin, en Dunkin' te damos el secreto. Son las medias y docenas. Comparte el sabor y la variedad de las mejores donas a un superprecio. Lleva una docena por solo 169 lempiras y la media por 99 lempiras. Dunkin' Donuts, café y más. Aunque pasen los años, aunque cambien las cosas, lo único que no cambia es el amor de mamá. Fuiste ayer y sos hoy, fuiste mi mejor maestra. Todo cambia menos el amor de mamá. Piensa, lo mejor para mamá. La mañana ya ha comenzado, un becatracho me está esperando, un croissant es lo indicado, con cafecito así bien cargado. Quiero más miel en mis panqueques, voy disfrutando de mis panqueques. Se puso bueno en Burger King, 2 por 69. 2 por 69, se puso bueno en Burger King. Tus mañanas comienzan con los deliciosos desayunos de Burger King. Disfruta de 2 órdenes de 3 panqueques cada una por 69 lempiras. Burger King, elige a tu manera. Con su ritmo y su escoba, las trae a todas aceleradas. Hasta tiene su apodo y todo. ¿Usted sabe cómo me dicen aquí en la colonia? ¿Cómo? El playboy de los barrenderos, el Latin lover de la escoba. ¡Ay! Y si de mañas hablamos, él tiene las suyas. Pero ahora tendrá que declarar ante sus compañeros barrenderos. Vistiéndose de una manera muy estrafalaria, desacreditando al cuerpo de barrenderos con un estilo muy dudoso. Mario Moreno Cantinflas en El Barrendero, sábado 7 de la noche por Canal 5, El Líder. Continuamos con Frente a Frente gracias a Claro. Aquí tenés más. Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a leer los primeros mensajes que han llegado a las cuentas de redes sociales sobre la pregunta que hicimos temprano esta mañana. ¿Qué opinión tiene usted sobre el sector privado hondureño? Pues bueno, la gente opina así. Comenzando con Alan Alvarenga Alvarado, en que, bueno, él opina que son el sector que más discrimina a las personas por dar empleo a las personas con 35 años en adelante, por no dar, creo que es. Yo tengo 36 años y ando buscando un empleo y créanme que no me aceptan por mi edad con título universitario, aún con título universitario. Esteban Misael Cruz, es importante el aporte del sector privado en la generación de empleos e ingresos para el país. Y con este actual gobierno hay mayor relación entre el gobierno y sector privado, realizando inversiones público-privadas que benefician al pueblo con empleos. El sector privado hay que apoyarlo porque ya vimos el ejemplo de Venezuela, un país destruido por causa de expropiaciones hechas por un idiota que nunca tuvo inteligencia para emprender, pero sí para robar los bienes de las personas. Y así la opinión de Xiomer Núñez sobre Nicolás Maduro y la empresa privada venezolana. Jorge Cálix, el diputado, la clase política tradicional no genera las condiciones necesarias para que la empresa privada pueda desarrollarse. Ven a los empresarios como una fuente de dinero a la que hay que exprimir y no como fuente de desarrollo. Correcto. Jorge, el diputado de Libre. Jorge Cálix, el diputado de Libre. Pero mira qué evolución de pensamiento de Jorge. La clase política tradicional no genera las condiciones necesarias para que la empresa privada pueda desarrollarse. Ven a los empresarios como una fuente de dinero a la que hay que exprimir y no como fuente de desarrollo. Miren. Jorge Cálix, el diputado. El otro mensaje de Joel Rodríguez dice, algo que me gusta del sector privado es que está trabajando con el sector público, Honduras 2020, ambos generamos miles de empleos para nosotros los hondureños. Adelante Jo, dice, y Salvador Narrala, el líder del PAC, nos escribe otro comentario en Facebook y dice, el sector privado dice que no progresará mientras los políticos siguen golpeando a la empresa privada con impuestos injustos. Bueno, miren lo que piensa Salvador. Eso es lo que hay ahora. No progresará el sector privado mientras los políticos sigan golpeando a la empresa privada con impuestos injustos. Manuel Reyes Vaca, Renato, con todo respeto, pero ¿cómo miente usted al decir que con este gobierno la empresa privada no tiene problemas? Pregúntele a Jimmy Dacaret por qué cerró su empresa. Ese 15% ha matado a la empresa privada. No, yo no he dicho eso.
Yo no he dicho eso, jamás dije eso. Dije que ha trabajado más cercano en las asociaciones público-privadas, eso fue lo que dije. Pero también hay algunos enfrentamientos con las tarjetas de crédito y con los créditos del sistema financiero al sector agrícola. Eso fue lo que dije. No he dicho lo que dice el señor ahí. Con todo respeto, por favor. Gracias por vernos y escribir, amigo. No estoy enojado, solo aclaro. Cristian, porque bien, el último mensaje me que tenemos, todos esos mensajes. El último mensaje que tenemos en Facebook para este segmento, María Moncada dice: hemos visto cómo a lo largo del país el sector privado ha sido aporte del desarrollo para el país. Con el gobierno hace un gran trabajo. Cada día el sector privado y público brindan fuentes y oportunidades de empleo al país. Bueno, así es más o menos las opiniones de la gente en redes sociales. Vamos a tener más del Twitter, vamos a tener un poco más de los mensajitos al 4538 cuando vaya avanzando el programa y las opiniones de los invitados vayan dando más insumos para que usted pueda generar también debate en redes sociales. Ya ve que hay políticos que escriben y que están pendientes del programa y sabemos que usted también está pendiente. Es interesante conocer también su opinión. Renato. Alín Flores nos va a hablar de la historia del COEP, pero antes de esto, siguiendo un mensaje, no sé quién va a responder, cualquiera. ¿Debe culparse al sector privado cuando usted no consigue un empleo? Hubo un mensajito, hubo un mensajito de ese tipo. ¿Se debe satanizar, cuestionar al sector privado cuando usted afirma que hace 6 años busca un trabajo y que no lo encuentra? ¿Son ustedes los culpables de que haya mucha gente sin trabajo en el país? ¿Quién me responde? Renato. Muy bien. Lo que pasa es que la gente ve al sector privado representado por nosotros y creen que nosotros, los que salimos y ponemos la cara como dirigentes, nosotros no somos representantes. Son miles de emprendedores que generan desde su autoempleo, 1 empleo, 5 empleos, 10 empleos, la gente que representamos y defendemos problemas transversales que todos tenemos y que tiene la sociedad hondureña también. Entonces muchas veces el populismo de los gobiernos lleva a esa falsa percepción del público. Me impresionó ahorita que vi que el 80% de los mensajes eran positivos hacia el sector. Veo que hay cierta madurez en el público, puede ser gente del sector la que ha escrito, que le interesa este tema, pero el hecho de que una persona no consiga trabajo y diga es que estos empresarios son los responsables, el país tiene que tener condiciones para tener inversión masiva. Eso hay que entenderlo. Y puntos en que hemos discrepado, o sea, yo creo que con los gobiernos debemos de tratar de concordar, unir esfuerzos con el sector trabajador también, con el cual hemos tenido muy buenas relaciones en los últimos años, pero la inversión, si no viene masivamente, no vamos a poder atender esa necesidad anual de 160,000 a 200,000 personas que necesitan un empleo. Entonces yo creo que esa percepción tenemos que irla disuadiendo de que no es así, que no somos enemigos del pueblo, que representamos, como le digo, en la MIPYME. Usted muchas veces trae a su programa ferias, se va a las ferias artesanales, a las ferias de todos los viernes, ferias del agricultor, o sea, apoyando a la microempresa. Esa es la verdadera empresa privada. Si empresarios grandes en el país se sataniza de que son los que controlan toda la economía, pero eso no es cierto. O sea, si hay un país donde que no tuvimos los conflictos que tuvo Guatemala, que tuvo El Salvador, que tuvo Nicaragua, a raíz de no tener esa concentración, sino que hay es muy democrático el capital como está distribuido. Un ejemplo es el café. Tiene usted miles de familias en todo el país, en todos los departamentos del país, creo Islas de la Bahía y gracias a Dios no. O sea, que sostienen parte de la economía de este país. Entonces, esos son empresarios y muchas veces esas personas no se sienten, el micro no se siente empresario por toda esa distorsión que se ha dado con mensajes populistas,
buscando, como se dijo antes, alguien a quien enfrentar para echarle la culpa de los problemas del país. Miren, yo les voy a contar rápidamente una experiencia, así, breve. Y como no falto a la ética, en una reunión privada que tuve con el empresario Freddy Nasser, había enfoques diferentes entre el gobierno de turno y el empresario referente a la energía, a las plantas térmicas. Y en una conversación almuerzo en su oficina, me dice, mira, si a mí no me dan las condiciones para invertir, voy a meter este pisto ahí en Guatemala, 300 millones de dólares, ahí voy a crear una central. Óiganme, a los 2, 3 años estaba inaugurando ahí en Guatemala una planta que generaba energía por 300 millones de dólares. Y me lo dijo 3 años antes. Si siguen así, me dice, yo no puedo tener el pisto ahí alzado, dice, que no me genere más riqueza, dice. Yo debo tener mi dinero en movimiento. Si no quieren aquí, si no me dan las condiciones, me voy para Guatemala. Ahí invirtió los 300 millones de dólares. Por aquello de las condiciones para invertir, que son fundamentales. Bueno, tal vez tendremos tiempo de profundizar en eso, pero me interesa otro tema en el que coincidieron todos cuando entró Alin, la tramitología, como el gran dolor de cabeza del sector privado, la tramitología en el sector público, la gente en el sector público que solo facilita el trámite para, ¿qué le digo?, instalar una empresa, para facilitarle al sector privado la promoción de algún proyecto, solo lo facilita si de por medio hay una coima, si de por medio hay pisto para el funcionario. Alin. Sí, buenos días y gracias por tenernos en esta fecha tan especial, que son 50 años de estar trabajando para el país, porque el COEP nace de eso, Renato, nace de una necesidad después de lo que pasó en la huelga de 54, la instalación del Código de Trabajo y pues una serie de cosas que sucedieron en el ambiente. Entonces un grupo de empresarios visionarios decidió, hey, hay que organizarnos y hay que evaluar cómo nosotros podemos trabajar no solo con el sector sindical, sino que también con el gobierno y sobre todo resguardar los temas democráticos, que usted sabe que hace 50 años eran temas delicados y no teníamos la estabilidad que hemos contado en estos últimos años. Entonces nos comentan pues cuando se empezaron a reunir en San Pedro Sula, cuando empezaron a ver todos estos temas de productividad, de capacitación, de cómo mejorar el tema de seguridad social, todas aquellas cosas que sabíamos que necesitábamos para nuestros colaboradores a efecto de que hubiera una estabilidad y se pudiera también generar empleo. Creo que al final todos coincidimos con dos cosas. Todos los problemas que tenemos se derivan por un tema de falta de empleo. ¿Por qué no hay empleo? Ok, posiblemente no estamos capacitados para las nuevas tendencias que se requieren. Por eso es bien importante, y yo siempre he insistido y he tratado de tener una alianza permanente, lo hice mucho en la Cámara, con el Infop. Quería que darle vuelta al Infop porque nos estaba generando un 1% de toda nuestra planilla y no nos estaba dando nada a cambio. Entonces fue cuando hicimos todas las alianzas a nivel de todas las gremiales para enfocar al Infop en las necesidades que teníamos nosotros para nuestra gente, para prepararlos y no hablar de edad, sino que hablar de competencias, que no es fácil en el mundo que estamos. Y yo comparto la frustración de nuestro televidente que nos escribió eso en el Facebook. Hay esa tendencia, pero uno tiene que reinventarse, los tiempos han cambiado y hace a través de la academia o a través de los centros de formación y por ello el COEP está albergando 70 gremiales y entre muchas de ellas hay centros de formación, hay centros de capacitación a efecto de nosotros no quedarnos afuera no solo del tema tecnológico, sino que el tema de conocimiento. Cuando también se ha trabajado en las diferentes instancias en que hemos estado a lo largo de todos estos años con la tramitología, porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos presidentes que han sido muy visionarios. Tuvimos al presidente Lobo en su momento cuando fue presidente del Congreso y presidente Hernández, que en ese tiempo era secretario del Congreso, que hicimos algo que se consideraba una traición a la patria, que fue cambiar el registro mercantil de los juzgados civiles y pasarlo al manejo de las cámaras de comercio. ¿Qué le representó eso para Honduras? No solo representó una facilidad para hacer la tramitología de una empresa y la creación de una empresa y el registro de todas las operaciones mercantiles, sino que le subió a Honduras
12 puntos en competitividad. Solo ese año subimos 12 puntos de que nos volvimos un país más competitivo y donde las cosas eran más accesibles y transparentes. Si nosotros replicáramos esos ejemplos que tuvimos con las cámaras y que se siguen teniendo, no solo subiríamos 12 puntos, sino que podríamos subir de 20 a 25 y podríamos facilitar y bajar el costo de operación en Honduras. Tenemos dos ciudades importantes que es una dicha y tenemos que aprovecharlas, porque tenemos el polo norte, hemos hecho el polo de San Pedro Sula y el polo de la capital y esta zona, pero porque no tenemos una tramitología transparente, eficiente, se nos hace caro operar en muchas ocasiones y el inversionista lo ve, entonces se va a otra región, como tal vez se lo comentó Freddy, no le es rentable. Pero qué tan difícil le resulta a un presidente instruir a sus gerentes, a sus ministros. Miren, si ustedes miran ahí en la dependencia que están, que hay gente cobrando por facilitar trámites, destituyanlo. Pero, ¿qué tan difícil es eso? No, mire, Renato, nosotros tenemos la solución a eso. Se llama el gobierno electrónico. Con el gobierno electrónico, usted va a una dependencia, sube toda la documentación a un portal y todas las dependencias a donde usted tiene que ir ya tienen su documentación y lo tocan mucho menos personas. Así como dijo Guy, como dice Aline, mientras menos personas toquen su expediente, menos corrupción hay. Y la solución es el gobierno electrónico. Hay una cosa que usted dijo sobre el sector energético. Déjeme decirle una cosa. Se invirtieron $2.000 millones de empresarios nacionales, no son empresarios extranjeros, nacionales el año pasado. Y el año 2016, el 2015 con las fotovoltaicas fueron $4.000 millones de dólares. Y nosotros generamos el 84% de la energía del país, los privados. A propósito, ese es el otro sector que ha sido constantemente atacado desde hace algunas décadas, el sector energético del país, el sector privado en el ámbito de la energía. ¿Cuántas veces no han escuchado ustedes contratos leoninos que se han aprovechado, que ya fueron pagadas las plantas térmicas y siguen cobrando costos fijos? Es otro sector que ha sido atacado. Yo lo debo decir públicamente porque así soy. El otro día, ¿cómo se llama el hermano de Chucri Cafi? Luis. Me invitó el hijo de Luis Cafi a que fuera a conocer la planta que tienen allá en el sur. De Lufusa es, ¿verdad? Lufusa y la eólica. Y la verdad que, como decía usted, cuando uno está metido ahí, sabe las grandes inversiones que hay en eso. Pero aún así hay un sector privado, lo digo porque yo hablo con mucho sector privado, que cuestiona a este sector privado de la energía porque dice que ganan demasiado, que se han hecho millonarios con esos contratos leoninos con la energía térmica que producen. Ese es el otro sector que ha sido atacado fuertemente y desde hace varias décadas. Dígame si yo miento. Ustedes revisan los periódicos. Renato, dentro de... Pero tenemos que ir a una pausa primero. Estamos celebrando los 50 años de la empresa privada. Fortalezas, debilidades, autocríticas. Y yo les estoy comentando esa experiencia con estos empresarios térmicos. ¿Ustedes creen que se ha justificado esos cuestionamientos a ellos? No. ¿O es que la gente desconoce realmente el nivel de inversión para generar esa energía? Y vamos a seguir profundizando sobre la tramitología. Y en uno de los puntitos que me cuesta coincidir con ellos, coincido en casi todo, pero hay un puntito que no. Hay un puntito que no. Yo he hablado con los propietarios de Televicentro, ellos tienen su visión sobre ese asunto de las regulaciones de las tarjetas de crédito. Y debo admitirlo, que ellos son conscientes de que se debe hacer algo, pero hay puntitos en que no coincidimos. Yo sí creo que hay que reducir vía decreto, si no hay consenso, hay que reducir vía decreto
los intereses de las tarjetas de crédito. Ese es el puntito en que no coincido. Pero bueno, si ustedes me dan más explicaciones, es probable que yo llegue a tener más información. Hay que agotar a llegar a un acuerdo. Muy bien, vamos a la pausa y luego continuamos sobre este tema. Mire, ve. Ya regresamos a Frente, gracias a Por Salud, pasión por la vida. Acaba de finalizar los 90 minutos de partido y se van a jugar 30 minutos más de alargue. ¿Para dónde vas? Todavía no termina el partido. Ya no puedo esperarte más. Me cierran el banco, tengo muchos pagos por hacer y no quiero dejarlo todo a último momento. Tranquila, quédate y disfruta. Podemos hacer desde aquí todo lo que quieras. Con mi banco no puedo hacer todo esto. Con Banco Atlántida podemos hacer eso y mucho más. Realiza tus transferencias, pagos, consultas y más de 250 operaciones, utilizando la versión renovada de Atlántida Móvil, y descubre la nueva imagen y experiencia que diseñamos para tu conveniencia. Porque para ti, tu celular es tu banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En la vida puede haber molestias corporales como entumecimiento, tic en el ojo y hormigueo. No te acostumbres a vivir con estas molestias que pueden ser ocasionadas por deficiencia de vitamina B. Con Neurobión y su óptima dosis de vitamina B, es posible aliviar estas molestias relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Saca estas molestias de tu vida con Neurobión. Porque lo bueno siempre regresa. Te traemos de nuevo la inigualable caja Cajún de Popeyes. Con el sabor inigualable de siempre. Marinado por 12 horas en especias de 7 naciones. Pídela ya porque te trae 2 piezas de pollo, un puré, una ensalada y un biscuit. O si prefieres, nuestro combo de 4 tenders, unas papas Cajún, una ensalada y un biscuit. Cada combo por solo 99 lempiras. Solo en Popeyes, el pollo que más sabe. Claro, Canal 24. Canal 24 Caja Digital. El torneo de clausura llega a su etapa más emocionante. Este fin de semana se definen las otras 2 semifinales. Real España, Real Sociedad, Honduras Progreso, Maratón. 2 vibrantes partidos que usted vivirá por las pantallas de Deportes Televicentro. Viernes. Muchas cosas que no sabes. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, que tu tía Herminia murió por culpa tuya y de tu amante Fausto. Eso es lo que se nos ensució. Y pues a ver si le puedes dar una lavadilla. Señorita Carrillo, mi cliente Tato de la Torre levantó una demanda en su contra. Es por $100,000. ¿Qué? La doble vida de Estela Carrillo, viernes 7 de la noche por Canal 5, El Líder. Que pase exactamente en 15 segundos. 1, 6, 12, 15. Disculpe. Adelante, muchacho. Nuevo horario de El Bien Amado, lunes a viernes, 6 de la tarde por Canal 5, El Líder. El reporte del tráfico es presentado por Ficosa Seguros. Por cortesía de Ficosa Seguros, monitoreamos tráfico vehicular a esta hora de la mañana para que usted salga más cómodo, más tranquilo de casa y tomar la decisión correcta por dónde transitar, ahorrar combustible, que eso es importante, y llegar a tiempo. Estamos aquí en Tegucigalpa, estamos ubicados cerca de la calle Real de Minas. Vamos a la plataforma y vamos a ubicarlos ahí para que ustedes vean este tráfico pesado que se está dando en este momento, repito, en la calle Real de Minas. Descendemos sobre el Boulevard Juan Pablo II y ahí ustedes pueden ver las largas filas. Aquí tenemos un aviso, vamos a ver de qué se trata, pues vehículo detenido en la vía. Esta gente tiene que saber que no se puede detener en la vía porque ocasiona más tráfico y esa es una infracción que está penada en la ley de tránsito, hay que tenerlo claro. Y otros puntos de tráfico vehicular que estamos observando también en las cercanías del Ecoparque Juan Alaínez. Ahí estamos
viendo varias arterias que están complicadas con tráfico vehicular en Comayagüela, cerca del puente Francisco Morazán, luego pasando por el Parque La Libertad, tráfico vehicular que usted debe tomar en cuenta. En San Pedro Sula, ¿qué pasa? Pues en la avenida Circunvalación tenemos ahí frente a la embotelladora de Sula un tráfico vehicular que es de moderado a pesado. De moderado a pesado, pero luego se diluye y la avenida Circunvalación queda completamente despejada. Hay personas que viajan mucho desde Gracias Lempira hacia San Pedro Sula, por ejemplo. Entonces queremos darle una ruta vía la CA 11A y la CA 4. Llegarán en 3 horas 49 minutos. Este es un servicio para aquellas personas que se mueven por negocio o por turismo, ya que nos acercamos al fin de semana, repito, de la antañona ciudad de Gracias Lempira hacia San Pedro Sula. 3 horas 49 minutos tardarán si salen en este momento recorriendo 204 kilómetros por hora. Más adelante les seguimos informando sobre el tráfico vehicular. Recordamos que esta es una presentación especial de Ficosa Seguros, más familias contentas, más familias felices con Ficosa Seguros, que tiene 60 años protegiendo a Honduras. Continuamos en vivo con Frente a Frente. El reporte del tráfico fue presentado por Ficosa Seguros. Bueno, en unos momentos la Fundación Balmoral. Otro tema buenísimo para este viernes. Es una fundación dedicada a promover los valores morales y la práctica de los valores éticos en el sector empresarial y en todos los sectores. Salgamos de estos dos puntos que son sensibles. Yo les decía mi punto de vista sobre eso de las tarjetas de crédito, pero antes de abordarlo, vamos con este asunto de la energía. No hay duda que los, ¿cómo le llamamos en Honduras? A los que generan energía térmica, que los térmicos han sido el sector privado del país. El sector privado del país más cuestionado en las últimas décadas. Bueno. Porque la gente cree que son contratos leoninos, los gobiernos que han pasado igual dicen son contratos leoninos y nos quedamos con eso que nos han exprimido con los costos de la energía térmica que producen. Mire, ven, el problema del ENE y el problema energético que tenemos han sido los políticos en este país. No son los empresarios, sino los políticos que no han preveído los cambios, las demandas energéticas, los abusos, los subsidios, el regale de energía, y vienen, se quedan sin flujo de caja, y a estos energéticos que usted dice, pasan 3, 4 años sin pagarles. Entonces, óigame, cuando usted tiene que poner en su modelo financiero que en 3 o 4 años usted no va a recibir dinero, tiene que cobrar más, definitivamente. No es que esté defendiendo a los hombres, pero mire, si no fuera por ellos, que están 2 o 3 años esperando, no tuviéramos luz. Le voy a poner el ejemplo de Nicaragua. Hay una empresa española que estaba generando energía en Nicaragua. Pasaron 2 meses que no le pagó el gobierno y cortó la luz. ¿Ha visto usted algún térmico, algún empresario hondureño que a pesar de que no le pagan, corta el suministro de energía? No lo ha visto. Eso tenemos que verlo. Mire, yo hablaba con un amigo del tema de la ENE y de Hondutel. El tema de Hondutel ya no lo hablamos, ya no existe para nosotros, porque el problema de comunicaciones en el país está resuelto. 8.5 millones de celulares. Eso es lo que queremos en la ENE, olvidarnos de este problema del ENE y que hay una libre competencia y que se maten todos los generadores de energía y que el gobierno solo sea un regulador, como debe ser, como en todos los países del mundo. Pero hay que, no sé, los intereses políticos en el tema de energía, y no es un problema del ENE, es un problema de Honduras y de todos los que estamos aquí. Y solo con eso, que hay facturas de hace 6 años que no han pagado. Por favor. Mire, solo con eso. Le voy a decir algo. Yo sé cómo son los hondureños. Van a empezar a decir, ya compraron los térmicos a Renato. No, yo soy transparente. Miren que acepté ir ahí a Lufusa para preguntar, para repreguntar, para convencerme cuán confundido he estado, cuántos malos enfoques he transmitido por desconocimiento, o para saber si he tenido la razón en lo que he dicho. Y cuando uno va y mira esas inversiones,
uno dice, ¿me disculpan la palabra? Huevos, dice uno, se invierten. Se invierten plata. Y cuando uno dice, y hace 6 años que no nos pagan, no, uno dice, creo que he estado ubicado con un enfoque irregular en esto. No, así, tiene toda la razón. Yo soy claro, soy transparente en decirlo. Si han habido pésimas negociaciones para cobrar más cara la energía, eso no estoy convencido y seguiremos estudiando e investigando, ya sea térmica, ya sea eólica, ya sea solar. Pero que invierten, no me cabe la menor duda. Hay que ver esas plantas modernas, el personal, hay que ver esos monstruos de motores para darse cuenta de las grandes inversiones. En eso yo estoy totalmente claro. Renato. Y eso va en abono, en un sentimiento solidario al sector privado. Mire, Renato, yo quiero decirle a la opinión pública, al interior de nuestra institución, viera cuántos conflictos de intereses hay, que a los que lo hemos estado al frente de Alín, en el caso mío, el día a día es de repente conciliar a las partes. Usted ve el conflicto de la Cámara de la Construcción con que le subieron al cemento y la varilla contra el sector comercial. El sector agrícola que la banca no le presta. Entonces, es parte de los problemas, pues, de que a veces por falta de información, de que usted siente que su sector está siendo afectado, no se da cuenta realmente de cuál es la realidad. Y el peor servicio es el que no se tiene. Así es. Entonces yo creo que el país ha ido evolucionando, hemos ido pasando a energía renovable poco a poco. La misma gente térmica ha venido a irse modernizando, pensando en los nuevos retos del futuro con energía renovable. Desde que estamos dependiendo de la energía térmica, hubo como 3 momentos en el país que creímos que los térmicos nos habían cortado la energía para que el gobierno les pagara. Y les pregunté eso, nunca hemos hecho eso. ¿No? Bueno, yo no digo que me estén diciendo la verdad, pero yo confío en que gente seria me está diciendo la verdad. Ese tipo de cosas llegan a Nunca COEP, cortamos la energía por falta de pago de algún gobierno. Ese tipo de conflictos llega a COEP y allá se disuade, decir, hey, los intereses del país primero, o sea, no podemos en infinidad de temas, o sea, pero el salario mínimo, usted viera la cantidad de opiniones que hay y a veces quedamos como que esto se vendieron, porque es la percepción en el país. Tomó una decisión ahí más ecuánime, se vendió para el otro sector. Todo el mundo dice así, usted cuando no se coincide, se vendieron. Esa es la respuesta de él. Una vez una amiga me mandó una caricatura que nadie puede decir hasta que usa sus propios zapatos. O sea, que alguien... Santiago y yo nos entendemos porque nos ha tocado vivir eso. Y en muchas ocasiones tuvimos que sentar al sector público y al sector privado, ya sea en temas de la leche, le tocó a Santiago, a mí me tocó en temas de energía, en temas de seguridad, en temas, bueno, de tipo comercial, y para eso están estas instituciones, son para poder salvaguardar y sobre todo enfocarnos en el bien común, porque ese al final es una repercusión que todos tenemos. Si usted afecta un sector, a la larga va a afectar el otro, entonces lo que tiene que buscar, ¿cuál es la mejor parte para el país? Ok, fíjese que me está llamando el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerato. Un momentito, ministro. Tengo el otro tema, la Fundación Balmoral, porque me he comprometido porque es un gran tema también. Me lo van pasando, por favor. Pero voy a dejar al señor Perrifé con este otro tema que para mí es sensitivo. Esto de las tarjetas de crédito y los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos le dan publicidad a los medios. Y entonces... No crean, para uno es difícil tocar estos temas, pero como yo lo he consensuado con los jefes de aquí, con los propietarios de aquí, es decir, he consensuado de que hay temas importantes que indistintamente de los intereses, en donde debemos fajarnos, porque son en esos temas donde la gente cree en los periodistas y cree en sus medios. Si los medios lo omiten, si los periodistas nos omitimos, yo estoy consciente, ahí es donde perdemos credibilidad, tanto el medio como el periodista. Y yo no estoy aquí ni para hacer perderle credibilidad a Televicentro, ni para perder mi credibilidad. Yo con eso de las tarjetas de crédito sí estoy de acuerdo con el gobierno. Pero tengo mi mente amplia
para escuchar argumentos que me permitan convencerme de que de repente mi criterio no es tan absoluto como lo digo. Puede ser que tengan razón los bancos en no querer rebajar puntos a los intereses en las tarjetas de crédito. Bueno, dejo al señor PRF porque me dijo un argumento que me pareció interesante, que ustedes lo escuchen también. Sí, Renato, mire, hay una ley de física muy clara, que a toda acción hay una reacción. Si el gobierno viene y toma una medida unilateral de restringir las tasas de interés, la banca privada tiene que tomar medidas para evitar caer en pérdida. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Los que sí pagan sus intereses, efectivamente altos, son los que subvencionan a los que están morosos o a los que no pagan. La cantidad de mora y de cuentas impagadas por tarjetas de crédito es sustancial. Entonces, si usted viene y le reduce la tasa de interés que puede cobrar el banco tiene por obligación, para preservar el patrimonio del banco que no le pertenece, que es de los ahorrantes, tiene que empezar a cortar a todos los tarjetavientes que son morosos, que no pagan bien, etc. Entonces, el resultado de esto, ¿cuál va a ser? Que mucha de la clase media, media-baja que vive del crédito ya no va a tener disponible ese crédito. Y como decía Santiago hace un minuto, el peor servicio es el que no se tiene. Si no se tiene crédito, ¿qué va a sucederle a todas esas personas? Ayer yo oía en Radio América a una persona protestando, pero al mismo tiempo decía que si no tenía el crédito de la tarjeta, no tenía los recursos necesarios para financiar su microempresa. Entonces, ¿qué va a suceder? Está bien, pueden cobrarle menos a las personas, pero buscando mecanismos consensuados, no por una imposición del Congreso. Si va a través de una imposición del Congreso, dice el Congreso, se va a cortar el crédito en Honduras a toda esa gente. Mire, escuché a Francisco Rivera, dice, no ceden, dice. No podemos encontrar consenso con ellos. Ahora, debo decirle algo, señor PRF. Cuando uno paga al día, no hay interés. No le suman esos intereses. Y yo en eso estoy consciente. Cuando uno paga al día, no le meten esos bárbaros intereses. Así es. Cuando uno se atrasa, sí lo atracan. Ahora, ahí el punto. No pueden reducir un poco esos intereses. Hay veces que llegan al 65%. Ya se han reducido. Existen mecanismos, Renato, incluso a raíz de eso que hemos tenido que, pues, antes de que yo saliera de COEP, sentarme con ellos, porque se hablaba de unos pasos a seguir. La ley existe y hay desconocimiento del público, de la oportunidad que uno tiene de refinanciar, de la oportunidad que uno tiene también de, hey, yo he sido buena paga, mejorame la tasa. Todo eso, lo que pasa es que somos callados los hondureños y debemos de ser más proactivos, más pedir, así como cuando llegan todos ustedes a pedir descuento allá a mi oficina, ¿verdad? Así también hay que hacerlo en otros lugares. Ya los quemó, Aline, ya los quemó. Entonces, el tema es ese, pues, de que sí necesitamos informar mejor. Y yo sí siento, y hemos hablado, y yo creo que hay que agotar, yo aquí se lo decía, esto es un precedente y nosotros vamos con los principios. Si usted por decreto regula esta acción, el día de mañana nos van a regular cuánto va a ser nuestro sueldo. El día de mañana nos van a regular cuánto tenemos que pagar por tal servicio. Y eso no puede ser en una economía de libre mercado. Ese es un riesgo. No, estoy claro. Si pagamos al día no nos meten intereses. Y además sé que mucha gente tiene capital solo producto de esas tarjetas de crédito. Pero yo no quiero aparentar así ser absolutista y dueño de la verdad o enemigo del sector financiero, jamás. Creo en el sector financiero y creo que tenemos un buen sector financiero. Yo estoy convencido de eso. Definitivamente. Pero yo creo que deben aflojarse un poquito. Deben consensuarlo. Yo le voy a poner ejemplos de acuerdos. Por principio, nosotros estamos en contra de los controles. Controles de precio, controles de esa manera. Y le voy a dar un ejemplo. El aumento salarial del 60%, ¿qué causó? Un desempleo generalizado. Y después de eso, mire los acuerdos que hemos tenido, que parecían imposibles de poder concordar. Se ha venido por 7 años con acuerdos de más de un año, muy maduramente
sector laboral con solo la observación del sector gobierno, procesos de negociación bastante expeditos, rápidos. O sea, yo creo que toda esta cosa lo que necesita son liderazgos para poder encauzar las cosas hacia el bien que usted menciona de la mayoría. Yo les agradezco, miren, que así he sentido corto el espacio, la verdad. Definitivamente. Pero yo les digo que fue un gran programa. Fue un gran programa. Gracias. Les digo que hubo una gran audiencia, fue un gran programa. Así Sobre todo que no nos atacaron mucho. Sí. No, ve el nivel de comprensión también. Gracias, Aline. No, a usted por invitarnos y darnos la oportunidad de... Y ahora, como ya me di cuenta que usted ofrece descuentos cuando los amigos se los piden, bueno. Uy, ya voy a tener llamadas de mi papá aquí. No, a la orden todo siempre. Gracias, un placer, Santiago. Renato, gracias. Gracias, señor Sicafi. Señor Perrifón, muchas gracias. De un mensajito de unos 30 segundos como vicepresidente del COEP. Bueno, solo quiero resaltar que en nuestro 50 aniversario, nuestro compromiso es dar trabajo, crear riqueza y que estamos al servicio del país, al servicio de Honduras, y como buenos hondureños que somos, estamos para ayudar y para coadyuvar junto con el gobierno el crecimiento de todo el mundo. La mejor manera de darle seguridad social a una población es dándole trabajo. Esa es la fórmula sencilla. Y entonces en el COEP nosotros estamos comprometidos a crear las condiciones o ayudar a crear las condiciones para que el entorno de negocios sea favorable para crear empleo. Muchas gracias y felicidades al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, felicidades a los empresarios nacionales, felicidades a ese montón de emprendedores, felicidades a toda esa gente humilde que ya tiene su patrimonio pequeño, que ya genera 1 o 2 empleos, porque ellos también son empresarios. Felicidades a todos. Y adelante. La Fundación Balmoral, esta fundación sin fines de lucro, que se dedica a promover valores. Los tendremos después de la pausa comercial.